¿Cómo están? Buen día. Ha estado difícil llegar, ¿o no? Sí. Amén. Qué linda. Esa es una palabra muy linda. Es una palabra realmente linda. Gracias. Yo quisiera que le preguntes al del lado lo que más o menos esto, lo que dice el título de esta prédica. Y le preguntes al del lado, ¿salvo para qué ahora? Pregúntale, ¿salvo para qué ahora? Dile, pregúntale. ¿Ah? Esto, si no hemos respondido esta pregunta después de esta prédica, hemos perdido el tiempo. Yo he perdido el tiempo, ustedes han perdido el tiempo en escucharme. ¿Para qué he sido salvo ahora? Todos sabemos que cuando Cristo venga, va a ser para la eternidad. La inmortalidad el Señor nos va a dar para siempre, es decir, va a ser una vida de gozo permanente, ¿no es cierto? Sin fin. Pero ahora, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Muchos quisieran decir, Señor, llévame ahorita, ¿no? Hay veces los problemas nos hacen lagrimear, nos hacen doblar rodillas y decimos, Señor, llévame, por favor, ¿no? Pero no, a veces el Señor nos permite que estemos acá. ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Es cierto esperar al Señor? Cierto. Es cierto que debo mirar las grandes promesas del Señor, es cierto, pero ¿qué debo hacer? ¿Salvo para qué ahora? ¿Qué debo hacer ahora? A partir de hoy día. ¿Es cierto? Amén. Es una buena respuesta. Pero vamos a profundizar este tema. Hay veces, por ejemplo, yo todavía sigo viendo en los matrimonios, y aún de los cristianos, por ejemplo, que agarra a la novia y tira el ramillete, ¿no? Y las jovencitas están ahí atrás, ¡ya! Gritan, ¿no? Y se lanzan y hacen cualquier cosa para agarrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren casarse, ¿no? Piensan que si agarran el ramillete se van a casar, la suerte les cayó, ¿no? Y al salir se van a tropezar con un príncipe en su caballo blanco que le está esperando, ¿no? Y qué maravilla, ¿no? Va a ser así, ¿no? Y creo que hasta algunos hacen hasta con los hombres eso, ¿no? Y piensan que van a encontrar, se van a tropezar con una princesa y que va a perder su calzado y la van a encontrar y se van a casar y van a vivir felices para siempre. ¿Saben qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas prácticas? Pese que sabemos que no debemos, nuestra suerte depende en Dios. La palabra de Dios dice, Él sustenta mi suerte. Sin embargo, sigo creyendo que si me cae el ramillete, pues esa es mi suerte. ¿Saben por qué? Porque se llama esto dicotomía, es decir, creemos una cosa pero hacemos otra cosa. Creemos que una cosa, venimos aquí, cantamos, pero le decimos, Señor, tú eres el que me das todo, etcétera, etcétera, pero voy y agarro el ramillete. Porque en la práctica nuestro corazón no ha sido totalmente transformado. Hay ideas, paradigmas se llama. Por ejemplo, estás caminando y están construyendo ahí y ves una escalera. ¿Qué haces? Está ahí medio de la acera pasando así transversalmente. Si tienes temor de que no te puede caer la pintura, está bien que la evites. Pero si crees que si pasar debajo la escalera te va a dar mala suerte, cristianito, quiere decir que todavía crees una cosa pero haces otra cosa. Y ahí está, entre conciliar lo que creemos
y lo que hacemos, que sea, eso se llama integridad, es decir, íntegro, uno. No haya división de pensamientos entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que cantamos y lo que después vivimos. Y este tema sobre la iglesia, pues desde niño nos han enseñado, hemos visto, por lo menos aquellos que hemos crecido en otro ambiente religioso de nuestra nación, hemos vivido una manera que aun cuando siendo viejos cristianos por 20, 30 años, somos desafiados para cambiar. Y he venido justamente ahora para compartirles algo que ya han estado los hermanos compartiendo sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver Efesios capítulo 4, versos del 6 al 16. Vamos a irnos ahí, por favor. Y la idea es quebrar esas estructuras de pensamiento que dominan nuestras acciones, más de lo que decimos, lo que hacemos. Y ese es el gran trabajo que ahora tenemos, los que estamos acá predicando y enseñando durante la semana, en las casas, en la vida cotidiana. Del capítulo 4 del verso 6 al 16, y voy a ir avanzando. Esto va a ser una especie de estudio para que la palabra de Dios nos purifique de esos paradigmas, de esas estructuras de pensamiento que tenemos, y nos ayude a romper eso y a practicar el consejo de Dios. Yo sé que muchos de acá ya lo hacen. ¿Ya? ¿Qué debo hacer hoy? He trabajado casi 25 años en una ONG, y uno de los problemas más graves que tenemos los que hemos estado trabajando o están trabajando con la gente en necesidad, que es una buena obra, ¿no? En el campo, procurando alentar a nuestros indígenas, campesinos, agricultores, a hacer otras prácticas que puede hacer producir la tierra mejor, o puede hacerles obtener algún beneficio para mejorar la calidad de vida. ¿Y saben con qué tropezamos? Es con las tradiciones. Siempre me han dicho, ¿y por qué haces esto? Así me han enseñado. Pero si está mal, difícil romper esas estructuras de pensamiento. Y nos toma a veces años, porque a veces se invierte dinero, digamos, vamos a hacer carpas solares o sistemas de riego, etcétera, y se invierte mucho dinero y vuelves de aquí a 2 o 3 años y ya todo está deshecho, descuidado, se está cayendo, es decir, de balde. Qué importante es poder romper por el Espíritu Santo las ideas equivocadas que mueven nuestro comportamiento. Y esta es una de esas. De ser transformado. Veremos. Dice, verso 7, va a ser del verso 7. Perdón. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta es la proposición. Cada uno. Hay un ministerio, los hermanos que están trabajando dicen cada uno, ¿no es cierto? Y yo les pregunté, ¿y qué es? Pues cada uno. Y creo que era en base a este verso, ¿no? A cada uno nos ha sido dado una gracia. No es al predicador solamente o a los músicos, sino cada uno. Si tú has entregado tu vida a Cristo, Dios te ha dado una gracia. Y esa gracia Dios no la quiere que te la guardes, quiere que la pongas en acción. Quiere que la uses. Por simple beneplácito,
Pero hermano, yo no soy nada. No, hermano, Dios te ha dado una gracia. La cuestión es, ¿qué gracia te ha dado? ¿Qué don te ha dado? ¿Qué habilidad? En palabras más castellanas. ¿Qué habilidad? ¿Qué destreza? ¿Qué oportunidad? ¿Qué accionar para tu vida en la iglesia? Para el bien, Dios te ha dado. Esa es la clave, hermano, porque si todos trabajamos, les aseguro que la obra de Dios va a ser gloriosa. Pero si solo el trabajo le dejamos a unos cuantos y nosotros nos quedamos estáticos, paralizados, la obra de Dios sufre tu ausencia. Tu ausencia. ¿Ya? La cuestión está en buscar eso. Encontrar esa habilidad, esa oportunidad, esa destreza, ese algo que hace la diferencia. Yo les cuento que cuando estaba en el colegio, una de mis frustraciones grandes, me imagino que varios de ustedes, me ha alegrado de ver a esta jovencita en matemáticas. Para mí esa era mi área débil. Siempre mi madre tenía que estar contratando un profesor de matemáticas que venga a la casa, pese que en el colegio yo tenía el profesor de matemáticas. Me acuerdo, llenaba pizarras el profesor haciendo X, Y, Z, 2, aquí, allá. Le faltaba pizarras. Tenía que borrar de lo que había escrito para continuar, y teníamos 2 pizarras grandes, y escribía, y para mí eso era chino. No, chino mandarín. ¿Ya? Y hay otras personas. Yo me acuerdo que tenía un compañero que ni estudiaba y se sacaba las mejores notas. Tenía una habilidad para la matemática, y yo con profesor y todo, y las reprensiones de mi madre, pasaba rozando. Así que no podía ni ver ni matemáticas. Cuando llegó la época ya de empezar a trabajar, en el banco, empecé a trabajar con los números, y de repente me empecé a dar cuenta que fluía mi habilidad por los números financieros. En un momento dado, todas las finanzas del banco dependían de mí. Todos me pasaban sus informes, los cajeros, los de cartera, comercio exterior y de todas las giros interior, giros exterior. Todos me pasaban, y yo me quedaba en la noche trabajando. Y a veces tenía que cuadrar el balance. Cada día teníamos que cuadrar el balance, y hay veces tenía la diferencia de 1 centavo. En millones, 0,6, y el otro lado al haber 0,7. Yo decía, ¿cómo no quisiera sacar de mi bolsillo y poner ese 1, y ya queda todo saldado, hasta sobra? Pero no, tenía que encontrar. Y había veces que el fin de mes y principios de año, de mes, donde se habían pagado sueldos y toda la gente iba a cobrar sus cheques, pagar sus deudas, eran unas taucas de cheques, y yo, ¿cómo encontrar 1 centavo? Pues miren, ahí encontré una destreza de Dios, que miraba y empezaba y encontraba una gracia. Pese que había sido en colegio un chambón en matemáticas, en las finanzas fluía mi habilidad. Yo me empecé a dar cuenta de algo, una habilidad que no puede ser de otro, de venir del Señor. La cuestión es encontrar, hermano, ¿qué don tienes tú? Ahora
Ahora es cierto, en la vida natural podemos tener habilidades, arquitecto, ingeniero, médico, porque esos son dones, son gracias. Y uno podría ser médico. Veo un poco de sangre, palidezco y me desmayo. Admiro. Ese fue mi crisis cuando mi hija me dijo que quería estudiar algo de medicina. Yo quería que ella estudiara algo de administración como yo. Pero era su don. Mi hijo cocina. Y yo siempre quemo la carne, hago mal. Es decir, no es algo que a veces siempre se transmite a la familia. Pero en la iglesia tú tienes algo que hacer. Y Dios no te ha puesto para que te sientes y te vayas, vivas tu vida, vuelvas, te sientes y después te vas. Dios te ha dado para que hagas algo. Y si encuentras ese algo, no importa, no necesariamente vas a hacer llenar el estadio predicando, tal vez sí, tal vez no. Tal vez eres un hermano casi como desconocido haciendo ciertas labores que nadie las mira, pero estás cumpliendo tu servicio en el Señor. Tal vez llamando, has mirado y no has encontrado a tal persona, no ha venido a la iglesia. ¿Qué habrá pasado? Hermanito, ¿qué tienes? Hermano, estoy en el hospital. Y el hecho que vayas y nadie te mire, estás cumpliendo un servicio a Dios. No ha llegado tal persona, le llamas, ¿qué pasa? Estoy pasando pruebas. Te pones a orar. Para los mayores, uno dicen, oh, yo ya no sirvo, ya estoy viejo, ensarrado, todo suena. Mi padre decía eso, ¿no? Decía, ya cuando uno es viejo, decía, eso es como los autos viejos, ya todo empieza a fallar. Pero sabes, puedes orar. Puedes llamar por teléfono, hermanita, o está el vecino ahí, es darle tu testimonio a tu empleada. Cosas sencillitas. Estás sirviendo a Dios. De cosas complejas a cosas sencillas. Dios nos ha puesto, nos ha sido dada el don de la gracia que Él nos repartió. Seas anciano o seas aún niño. Dice, Él repartió dones a los hombres, ¿no es cierto? Decimos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del regalo. Él te dio, cuando has venido al Señor, te ha dado un regalo para hacer algo en la iglesia. Tal vez ayudar a ordenar los asientos, tal vez con el ministerio de niños, ministerio de jóvenes, el de la alabanza. Hay tanto servicio en la casa de Dios que no justifica uno estar paralizado. Empezando por el más importante, tus rodillas. Dobla tus rodillas y órale al Señor. Señor, te oro por esta persona, te oro por nuestros pastores, te oro por aquellos hermanos, aquel que está conoces los nombres y puedes hacer. Clamar a Dios. ¿Qué dice? ¿Seguiremos? Por lo cual dice, pero nos vamos a saltar al verso 9. Dice, y eso de que subió, dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió. ¿De dónde descendió? No solamente cuando fue hombre descendió hasta el mismo infierno, a los Hades, sino que Él descendió desde el cielo. ¿Quiénes han estado en el seminario sobre los musulmanes? A ver, levanten la mano. ¿Saben? Se han perdido. Porque cuando nos han hablado de lo que creen los musulmanes, me he dado cuenta que el Dios que tenemos es inigualable. Nos ha ayudado este hermano que es un pastor
el esposo de Angélica, comparar el cristianismo, hermanos, de lejos, casi no hay, es incomparable con respecto a las otras religiones. Ese Dios, no un Dios desconocido, ahí está con sus ángeles jugando un partido de fútbol, no sé. Ese Dios se ha descendido, se ha hecho hombre como nosotros. ¿Hay alguna religión que pueda decir eso? Él descendió, Él vino a nuestro encuentro. Él no fue un Dios ahí como inconmovible, no le importa qué pasa, ya pues los deshago y termina toda la historia. Él se hizo hombre, vivió nuestra realidad, se hizo barro, aquel que era eterno, se hizo eventual, el inmortal. Se opacó, toda su gloria dejó. No necesitaba nada de nadie, ni siquiera nos necesita a nosotros. Su amor es lo que hizo que nos buscara. Su amor, simplemente su amor. Ese Dios vino a nosotros, descendió. El único fuerte, se hizo débil. El Todopoderoso se hizo vulnerable. Qué tremendo. El que no necesitaba nada, necesitaba hasta que le cambie María sus pañales. Por eso los ángeles cantaron cuando nació Jesús. Esto es algo, por así decirlo, casi inaudito. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Que vino y se hizo hombre y vivió y habitó entre nosotros. Aquel que nunca duerme. Al tener cuerpo, tenía que dormir, tenía sueño. El infinito se hace finito. Dígame, ¿qué Dios como nuestro Dios? No hay. El que nada le tienta, el que no es tentado por nada, se hizo hombre y fue tentado en todo. Y le dio ventaja a Satanás todavía. Porque Adán y Eva estaban comiendo, no había. Jesús fue tentado después de 40 días de ayuno. Es decir, le dio ventaja al diablo. Se puso en extrema necesidad, lo que no pasó con Adán y Eva, y triunfó. Triunfó. Esto es maravilloso, nos deja admirados. Por eso descendió para encontrarse, para palpar. Claro, uno puede decirle: Dios, todo allá lejos, no necesitas nada. Claro, aquí nosotros padeciendo tú feliz y nosotros acá. No, ahora podemos decir: Él sufrió las mismas y las peores cosas al igual que nosotros. Cuando está siendo probado, tú puedes decirle: Señor, tú conoces mi debilidad, tú has vivido. Ese Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para alcanzarnos, para ser solidario a nosotros. Y se volvió hombre para siempre. Se volvió hombre para siempre. Cuando resucitó, le dijo a Tomás: toca mis heridas. Que
quedó para siempre marcado. Seguiremos en el verso 8, ahora sí volvemos atrás. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso que descendió, se hizo hombre, subió, ¿para qué? Para darnos ¿qué? Regalos, habilidades, destrezas. Llevó cautiva la cautividad. Este término es un poquito, ¿qué tipo de cautividad? Por ejemplo, podía ser la misma muerte. Él llevó la muerte, tomó la muerte que estaba en la humanidad y se lo llevó. Triunfó al resucitar. Otros dicen que llevó cautiva la cautividad, llevó a los cautivos. A nosotros estábamos cautivos en pecados y nos llevó a él, con él, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Otros dicen que llevó cautiva la cautividad todas las armas que Satanás usaba para tener cautiva a la humanidad. Él la llevó. Pero ¿qué es lo lindo acá? Nos da dones. Nos da capacidades, hace todo eso para que algo hagamos acá en la tierra. Nos da habilidades. Algo que tenemos que hacer, hermano. Si tú quieres conocer al Señor y andar en sus caminos, búscalo a Él, pero también tienes que caminar en decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El juicio final va a ser eso. Una de las condiciones va a ser, yo te di esto. ¿Qué has hecho con esta habilidad? Te di una oportunidad, te di tu casa y tú te la tienes bien guardada y tienes oportunidad para abrir tu casa y que se abra un grupo pequeño. Tu casa no es tu casa, es la casa del Señor que te dio a ti para que la administres así. Te dio muebles, no para que solamente los tengas de adorno y alguna vez muestres a tu familia qué lindos son muebles. No, Él los dio para que los usaran. No dirá, hermano, ¿cómo? Abre tu casa, pero ampliamente. ¿Te lo van a ensuciar? Sí, lo vas a limpiar, pero lo estás usando. Alguien dijo que las cosas que no se usan se echan a perder más rápido. Eso. Te dio un lugar, te dio rodillas, ven a orar. Empieza orando. Involúcrate, te dio dones, habilidades que Dios quiere que lo usas, porque lo que les decía es que en el día del juicio, ¿saben qué va a pasar? Porque va a haber juicio para los del mundo, para perdición, pero a los cristianos también se nos va a juzgar por lo que hemos hecho. Y una de las cosas que el Señor va a decir es, ven, ¿qué has hecho con esta oportunidad, este don, este regalo que te di? Ay, Señor, me lo he guardado en un pañuelo porque yo no soy muy hábil, pues tú sabes, yo soy tímido y sabes, Señor. No, siervo flojo e inútil. Lean las Escrituras. Las hermanas que están en la danza están haciendo su servicio de alabanza. Dios les dio ese gusto por danzar para el Señor. Hasta el tener ritmo es un don. No todos tienen ritmo. Cuando a veces llamamos a las personas, ¿quiénes quieren cantar? Todos quisiéramos cantar, pero algunos no tienen el oído apropiado. Dios no les dio ese don. Pues otra es tu habilidad, búscala. Dio dones a los hombres, nos da dones. Ahora, Él sube, miren, dice en el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y la iglesia, ¿cómo lo se llena?
con todas sus actividades de Dios en tu vida, aquello que tú puedes hacer. Si no dejas de hacer las actividades de Dios en tu vida, pues tú estás haciendo algo contrario a lo que Dios quiere. Cuando tú empiezas a hacer algo que Dios te dio una oportunidad, una destreza, una habilidad, estás reflejando a Dios en tu vida. El don de Dios es este dedito, si deja de funcionar como dedito, se vuelve inútil. Está de más en mi cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo este dedito va a hacer bien a mi cuerpo? Funcionando en lo que tiene que hacer. A veces ¿no es cierto? Para rascarme el oído. Miren que no puedo con eso, ¿qué hago? Con la esquina. Pero el dedito Dios nos lo ha puesto para que funcione. Funciona, hermanito. Busca a los pastores, hermano. ¿Cómo puede ser? Empieza viniendo a las reuniones de oración. Varones, dejemos de ese paradigma de que el varón no, las religiones casi para las mujeres y los varones de lejos nomás. No, hermano. Jesús fue varón. Ven. No te quedes. Ven a la reunión de oración. Varones, hermanas, ¿quieren ver varones orando? No es para las mujeres, yo oro. Tenemos una reunión de grupo en la zona sur y saben, la mayoría son varones. Y no es que no quiero que haya mujeres, me gusta, me encanta. Pero los varones tenemos que también tener una vida piadosa. Empezando con las rodillas, buscando la oportunidad. Va a haber un taller de profecía, principalmente los músicos. Está dirigido principalmente, pero no solo para ellos. Vamos a tener espacio para otros hermanos más. Empieza también profetizando. Tal vez Dios te dio, dice, hermanos, busquen, dice, por sobre todo que profeticen. Puedes buscar para profetizar y dar una palabra y decir, hermano, Dios me ha dado este sentir y quiero transmitírselos para la iglesia. Estás funcionando. ¿Qué les parece? Amén. ¿Es difícil lo que les estoy hablando? Pero es práctico. Queremos cosas prácticas. Para llenarlo todo. En la iglesia, el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta llenándolo? Es cierto, con su presencia, con su gozo, pero esta vez por tu actividad, por lo que tú haces. No el pastor. A veces pensamos que el pastor, si el pastor me lo ora, ya es oración ungida, ¿no? Pero si me lo va a orar, querido hermanito, no, pues ¿qué es? No, hermano. ¿Sabías que hay hermanos entre ustedes que tienen don de fe? Una fe especial, que te lo pueden orar y puede venir el milagro. ¿Sabías que también ese hermano por otro hermano puede tener el don de hacer milagros? Eso es un don. No siempre lo ha dado al pastor. Lo puede dar del hermanito que tal vez tú no le busques. Le dices, hermano, a ver, ora por mí, y puede venir el milagro. Milagro de hacer sanidades, de don de ciencia, que te mira y se da cuenta de lo que te está pasando. No es don de sospecha. Sí, hermanos, es en ese seminario vamos a ver el asunto profético, mejorar y capacitarnos para el servicio de los santos. No por soy profeta, hermano. A algunos les gusta el título, ¿no? Soy el profeta. No, hermanito, el don no ha sido para tu nombre, sino para servir. Puedes orar y decir, mira, Dios me está hablando, creo que esto para ti. ¿Por qué no lo oras? Es probable que esto sea de Dios para tu vida.
profético. Seguiremos. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo. Ahora hay ministerios, que aquí está mencionando 5 ministerios. Ahora, aquí el punto del quiebre es para qué está el ministerio del pastor, del profeta, del evangelista, del apóstol. ¿Para qué? Veremos el verso 12. ¿A fin de qué? ¿A quiénes? ¿Para qué? Aquí está el que. Si tú entiendes este verso, ya he terminado, lo hice bien. Si no, me he aplazado como en matemáticas. Él mismo puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros para preparar, en palabras sencillas, para preparar a la iglesia, para que la iglesia haga el trabajo. ¿Qué dice? ¿Cuál trabajo? La edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el trabajo de los que estamos predicando no es para después necesitamos ir a bautizar y necesitamos hacer todo eso. Podemos hacer muchas cosas, pero no muchas, porque no somos Superman. Nuestra labor principal de los que estamos predicando, que estamos pastoreando, que estamos haciendo otras cosas, es de capacitar a ustedes, hermanos, para que ustedes hagan la obra de edificar el cuerpo de Cristo, es decir, trabajar. Esa es. Mientras ustedes no trabajen, nuestro trabajo todavía está incompleto de los que estamos en el ministerio. Cuando el pueblo empieza a trabajar, ¿y saben qué? Alguien le dijo: hermano, ¿y cuándo piensas que has terminado tu obra? Cuando ya no tenga nada que hacer y la iglesia lo hace todo. Ahí hemos terminado. Ya nos tenemos que jubilar. El trabajo de la iglesia, si estamos acá, no solamente predicarle las bendiciones y las promesas y las cosas de Dios. Una de las labores más importantes es de que ustedes trabajen en su iglesia, haciendo uso de ese don que Dios, esa habilidad que Dios les ha dado. ¿Qué les parece? Eso es lo que dice. A fin, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin. Esta es la razón de haber todos estos ministros, de perfeccionarlos a ustedes, hermanos, para que ustedes hagan esa obra del ministerio. ¿Saben qué significa ministerio? Es que algunos pensamos que, hermano, yo tengo mi ministerio. Mi ministerio no lo permite eso. ¿Saben? Estamos como en el mundo, ¿no? Es el ministro de educación. Oh, el ministro. Y pasa el ministro con sus guardias ahí. Ya, levántese, campo, caballero. O ponen barreras, ¿o no? Hoy día no podía entrar. Porque ahí han puesto rejas. ¿Para qué? Para guardar el sector público. No es eso acá en la iglesia. Ministerio significa servicio. Si lo haces, vas a un diccionario, ¿qué dices? Ministerio, definición, servicio. Entonces lo que está diciendo es que debemos los ministros, los que estamos predicando, enseñando todo eso, capacitar, perfeccionar a ustedes, a la iglesia, para que ustedes hagan el servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Eso. ¿Qué ha predicado el hermano Francisco? Tarea, no llegues a la casa. ¿Y qué ha predicado el hermano? ¿Qué ha sido? ¿Cómo era? Pero estaba lindo. Qué interesante, ¿no? Pero ¿qué ha dicho? ¿Cómo era?
Yo debo trabajar en la iglesia. ¿Qué debo hacer? Trabajar. Si hace eso, me voy, hermanos. Mi maletín, me voy a mi casa. Ya lo han hecho. Servicio. Debo servir en la iglesia. Debo hacer algo. Debo hacer algo. Hay un verso en Primera Reyes, capítulo 6, verso 7, dice: cuando se edificó la casa, está hablando de la edificación del templo en Jerusalén, con Salomón. Dice: la construyeron con piedras que traían ya talladas de tal manera que no se oyeron en la casa ni martillo, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro cuando la edificaban. Nosotros somos piedras vivas, dice Pedro, siendo edificados para ser templo de Dios. ¿Y cómo edificados? Los apóstoles están, los maestros, los pastores están capacitando a los hermanos para que ellos hagan la construcción de la casa, el ministerio, el servicio en la iglesia. No te quedes sin hacer nada. Empieza con cosas sencillas, les he contado. Tal vez no has visto a tal persona, llámala por teléfono, ya está sirviendo. Tal vez te has noticiado que alguien está enfermo, búscalo. Tal vez Dios te ha dado recursos, aporta para esa persona con necesidad. Ven a los tiempos de oración, y si tienes mayor habilidad, a la danza, al ministerio de niños, al de joven, no sé, al de ancianos, al ministerio, cada uno de ustedes, cada uno. Es decir, no falta oportunidades, y aun si falta algo, Señor, si tú tienes algo más, pues tal vez Dios quiere usarte para levantar ese servicio en la iglesia. ¿Cuál es la medida que debo crecer? Y todo esto nos hace que nos movamos, una iglesia que se mueve, que está activa. ¿Hasta dónde? ¿Para qué? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Saben? Es que la vida en la iglesia, el hecho de estar unos con otros trabajando, ahí empezamos a pulirnos, ¿o no? Algunos no se meten, no quiero meterme en problemas. Es que esa hermanita, qué terrible, ¿no? Hay que orar mucho, hay que orar. No, hermano, justamente cuando empezamos a trabajar unos con otros, empezamos a pulirnos. ¿Cómo le digo a esta hermanita este tema? Tienes que saber cómo tratar. ¿Cómo puede? Cuando empezamos a trabajar unos con otros, empezamos a perfeccionarnos en nuestro carácter, ¿no? En nuestras actitudes, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de hablar, amabilidad, cariño, templanza, soportar, perdonar, amar, y empezamos a perfeccionarnos en medio de ese trabajo con otros, porque aquel que no quiere trabajar es porque quiere evitarse tal vez ser perfeccionado. Sí, el trabajo en la iglesia reclama nuestro crecimiento corporativo. ¿Cuál es la medida? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, en medio de ese trabajo, aprendiendo a humildad, aprendiendo a soportar, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a dar, aprendiendo a amar, empezamos a perfeccionarnos. Tu fe,
tu amor empieza a enriquecer. ¿Quién dice, yo te hago la pregunta, que lo que nos falta eres tú en la iglesia trabajando? Tal vez ese eres el tornillito que nos falta, que hace que la puerta esté por caerse. ¿Quién sabe? Te necesitamos urgentemente. Te necesitamos, hermano. Pero eso va a reclamar oración, paciencia, tenacidad. Por eso dice, el obrero de Dios debe ser sufrido. Sufrido uno aprende. Seguiremos, miren, es demasiado rico. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Él era perfecto. ¿Y cuándo fue probado su perfección? Cuando estaba camino al Gólgota. Sus amigos lo traicionaron, se escaparon. Pedro, que decía, yo no te voy a traicionar, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar, Pedro. Jesús sufrió en su carácter una transformación. Él aprendió obediencia. Lo insultaban, lo escupían, él podía, él tenía. Nosotros, a mí si me insultan, tal vez puedo un poquito gritar, no me moleste. ¡Ah! Él tenía el poder de destruir. El creador del universo tenía el poder de destruir como a polillas. Pero tal era su perfeccionamiento que cuando lo insultaban, bendecía, lo escupía, lo más. Dice, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de Cristo. Trabajando como iglesia, aprendiendo, perdonando, completando, edificándonos. Ese es el propósito. Hay una definición que usan algunos hermanos en alguna iglesia y dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios quiere, repitan conmigo, Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Dios quiere que tú seas igual a Jesús. Si tú dices, no, yo aquí nomás salvito, así que sí, hermanito, déjame nomás así como soy, con mis errorcitos, pero estoy tranquilito aquí nomás, estás equivocado. Dios quiere que tú seas igual a Jesús. Y mientras no termine esa obra, está el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué les parece? ¿Quieres ser igual a Jesús? Amén. Hermano, trabaja. Y ahí vas a aprender. Vas a aprender a toda esta riqueza. Para que ya no seamos, ya somos perfectos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para que ya no seamos cristianitos fluctuantes, no me ha saludado, que sí, tal vez ya no me quiere en la iglesia, o no esto, aquello, o no me gusta que esto, ay, yo aquello me gusta. Ya no ser niños guagualones espirituales. A veces somos viejos, barbudos, con canas y todo bonito, pero apenas nos pisan el callo, ya estamos, ¿o no? Dios quiere perfeccionarnos
en todo eso. ¿Qué te parece? ¿Sabes cuál es la medida que Dios quiere? No es que crezcas en tamaño natural, sino en tu carácter. ¿Quiénes dicen amén? Es tu carácter. Si tu carácter todavía está, significa que tienes que trabajar más en la iglesia. Un cuerpo amanece, dice, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Cómo recibe? Trabajando, ayudándonos, perdonándonos, soportándonos, orando unos por otros, ministrándonos unos por otros. En ese febril trabajo en la iglesia, dice que somos edificados. Ahí está, mutuamente, según la actividad propia de cada uno de ustedes, vamos creciendo y edificándonos, y el amor va creciendo. ¿Quieres crecer en amor? Trabaja, hermanito. Vas a ver, tu amor va a ser puesto a prueba en todo, pero bendícelo, Señor, gracias. Este hermanito que es mi lija, ¿no? Lo miro y ya quiero ocultarme. Qué lindo, ahora puedo ir y abrazarlo. Qué lindo. Ser iguales a Jesús. Jesús fue probado en su carácter, tal manera que los que le estaban matando, metiéndole la lanza, insultando, si eres hijo de Dios, baja, desciende pues de una vez. Tú decías que salvabas a otros, ahora sálvate a ti mismo. ¿Qué dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Probado, graduado. Ese fue nuestro Cristo, y el Señor quiere que tú crezcas a esa misma estatura. Pero no lo vamos a hacer solos, como cuerpo, como iglesia. Amén. ¿Qué tal si nos paramos? ¿Salvos para qué? Ahora, para servir. ¿Salvos para qué? Todos fuerte. ¿Salvos para qué? Servir. Dile a tu hermano, sirve. Sirve. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Amén. Es eso. Le damos un aplauso al Señor, porque su obra es hermosa, es hermosa. Vamos a orar. Voy a pedir a mis queridos hermanos músicos para que, Señor, líbrame de tener una actitud de no servir. Muéstrame, Señor, en qué debo servir, y si lo que estoy haciendo es suficiente o debo hacer más. Señor, tú me has dado una labor en la iglesia. Muéstrame, confírmame. Quiero crecer en ese amor para parecerme más a ti. Quiero parecerme. Amén. ¿Qué ha predicado el hermano Francisco? Que Dios les dé gracia para llevar a la práctica.